Hola, ¿cómo están? Soy Bárbara Pessoa, estamos aquí en Valor Empresario, una mirada diferente, este programa de Banco BCI que tiene para ustedes. Y nuestra invitada del día de hoy es Ilia García. Ella es dueña y es fundadora también de la empresa Safeguard Chile, una empresa dedicada a suministrar recursos para la educación, recursos, eso sí, que esto es lo importante, que van más allá del simple lápiz y papel del que todos estamos acostumbrados, porque la educación es más que eso, son recursos que tienen estrecha relación con el mundo del juego. Además, Ilia fue ganadora el año pasado de la 12ª versión del Premio Empresario Destacado del BCI y ganó la distinción Oro. Y hoy está acá junto a nosotros para poder contarnos su historia de emprendimiento. Hola Ilia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, muchas gracias. Partamos explicando de qué se trata tu emprendimiento, Safeguard Chile. Hay una tendencia internacional que ha elevado el mundo del juego, en el fondo, a algo mucho más importante de lo que tenía antes, en el fondo. Nosotros podemos aprender jugando. Cuéntanos por qué, cómo se originó de esta idea un gran emprendimiento. Bueno, la verdad es que nunca pensé que iba a terminar, digamos, no hemos terminado porque estamos en una etapa, uno mira y piensa, la verdad es que no sé cómo se ha transformado en lo que es hoy día. Pero fue a medida del tiempo, bueno, todo esto se debe a que a mí me encanta educar. Sí, partamos también, digámosle a las personas que nos están escuchando que tú eres profesora. Sí, y empezó con servicio, es decir, yo como profesora, como psicopedagoga, comencé a trabajar en forma independiente después de casarme y yo dije, no tenía otra opción, yo dije a lo mejor no tenía como planes futuros así muy claros y comenzó esto de tratar niños en forma individual. Y fueron tantos los niños que empezaron a llegar. Y yo creo que lo debo haber hecho más, yo creo que bien. Yeah. Y una de las cosas que yo miro atrás y pienso es porque a mí siempre me gustó hacer como cosas distintas. Me cargaba hacer clases como todos los profesores, cuando hice clases en los sistemas. Y me cargaba trabajar como cualquiera otra haciendo solamente reforzamiento. Entonces siempre fui ocupando cosas distintas para que los niños aprendieran. Y de ahí me enamoré de todo esto diferente y fueron estos juegos especiales que hacían que los niños aprendieran y niños que les costaba mucho lograban los niveles. Entonces, ¿qué mejor demostración que eso? Bueno, después se dio de que hubo un niño que nunca logré que aprendiera matemática y me conecté con la Universidad Católica donde yo estudié y empecé a llevar, porque yo soy de la sexta región. De la sexta región, sí. De Rengo, estoy ubicada. Y empecé a organizar como talleres y llevábamos un profesor de acá y nos actualizaba ocupando estos recursos. Y nosotros fascinados empezamos a compartir con más personas. ¿Y ellos traían estos profesores de la Universidad Católica y llevaban para allá como estos juegos, en el fondo? ¿Los primeros o fue como de a poco, en el fondo? ¿Cómo te fuiste conociendo este mundo, en el fondo? Bueno, como yo siempre me gustaba leer, mirar, me conseguía catálogos de afuera, de Estados Unidos, y veía dónde podía encontrar cosas. Y en la juguetería de Santiago empecé a mirar que habían cosas que podían darle una connotación más de aprendizaje y que las personas que traían estos juegos no tenían ni idea para qué servían, sino que era un juguete más nomás. Entonces yo lo empecé a traer y llevar y empecé a armar como una salita dentro de mi consulta que estaba dentro de mi casa. Posteriormente ya no pudimos estar dentro de mi casa porque fue muchos niños que empezaron a llegar y a mí se me fueron ocurriendo más cosas además, que hacer talleres de verano, que hacer talleres de invierno, que siempre hubo ideas sucesivas. Y trabajé con más personas, empecé yo sola en el año 90, después con otra psicopedagoga, después éramos 3 psicopedagogas, después psicopedagogas y asistentes que nos ayudaban, y posteriormente todo este asunto de extensión que era de aprender, que era para los días sábados. Por lo tanto, no tuvimos que construir un lugar. Sí, fuera de micrófono, Ilia con su marido me contaban que hubo un minuto que a su casa, en estos talleres que hacían los fines de semana para los profesores y para la gente de Rengo, llegó a meter hasta 500 personas. Sí. Así que impresionante, eran todo un éxito esos talleres. Sí, era algo como distinto para esa época, estamos hablando de los años 90.
mientras que los niños míos nacían también, porque yo fui entre trabajando y fueron creciendo estos niños, nacieron 5, en 1 año 9 meses de diferencia entre uno y otro, y se fue generando un lugar en donde habían cosas distintas, servicios y productos, en donde los colegios, además hubo un asunto del gobierno que en el año 90 y tantos comenzó a dar un dinero que era para los grupos diferenciales y los profesores no hallaban que comprar, que tuviera claro, una connotación de aprendizaje. Había que buscar algo. Claro. Entonces, esas cosas que nosotros elegíamos, ellos eran como los seleccionados, entonces empezaban a elegir ese tipo de productos. Y ahí le vendíamos a San Fernando, a Santa Cruz, después a toda la sexta región, y te voy a decir, Rengo, Colchagua, diría yo. Después nos extendimos a Rancagua, y así, hasta que fuimos importando, llegó un minuto en que empezamos a importar, pero cositas pequeñas, y traíamos un pallet, ponte tú, de productos, lo ofrecíamos, se vendía, volvíamos a comprar otro pallet. Y lo comprábamos, ponte tú, con tarjeta de crédito, con la tarjeta personal que teníamos, y entre lo que yo ganaba con las clases, invertía en eso, claro. Y así fue naciendo. Bueno. Y tú, por ejemplo, como en la primera misión, en el fondo, como elegir estos juguetes, porque tenían una labor, un objetivo distinto para ti, que en el fondo era aprendizaje y no simplemente jugar en los niños. ¿Cómo, en el fondo, de dónde se te ocurrió, cómo se elegían? ¿Cómo ibas seleccionando el juguete que...? Bueno, empecé con matemáticas y ¿Ya? Tú sabes que las matemáticas de repente son odiadas o amadas. Y a los niños que odiaban, nosotros teníamos que hacer, sobre todo la operatoria, cómo aprender a restar, a sumar, a multiplicar. Entonces empezamos eligiendo cosas que le ayudaban a aprenderse las tablas, a la operatoria. Perfecto. Y las fracciones, ponte tú, y eso fue nuestro caballito de batalla durante por lo menos 2 años, 3 años. Posteriormente nos fuimos abriendo a este mundo y empezamos con niños en básica, y hoy día, imagínate que manejamos más de 1.500 productos y estamos desde sala cuna, materiales que son de recién nacidos hasta los 14 años, porque evidentemente que hay cosas, no podemos dejar de no jugar hasta los adultos. Hoy día todos reaccionamos frente al juego, y la verdad que el juego tiene una relevancia tremendamente importante en el aprendizaje. Estamos conversando con Ilia García. Ella es dueña y fundadora de la empresa Seigar Chile, una empresa que ha mezclado juego, juguetes y aprendizaje. Vamos de lleno en este minuto. A quienes nos están escuchando les vamos a contar más sobre tu emprendimiento. ¿En qué minuto te diste cuenta que esta pasión tuya por el aprendizaje en los juguetes podía convertirse, y tú dices que este es mi proyecto, esta es mi empresa, este es mi futuro? ¿En qué minuto te diste cuenta de eso? Más o menos en el año 99, es decir, 9 años después de hacer servicios. 9, ¿ya? Impresionante, casi una década después. Sí, empezamos a ver que además los gobiernos empezaron a preocuparse de la educación, y empezó a haber un requerimiento en donde decían, oye, hay planes de mejoramiento, y los planes de mejoramiento significaba que yo postulaba como profesor, pero tenía que colocar una cotización de algunas cosas que me iban a ayudar a mejorar, tanto en matemáticas, en lenguaje o en ciencia. ¿Y de dónde lo sacaba? Si no había, en este país no había. Y si había gente que traía la librería una que otra cosa, que encontré en tal parte, pero no existía esto puro, no existía. Entonces yo empecé a ver que había algo que en algún momento se iba a desarrollar fuertemente. Y nos empezamos a involucrar, y eso fue más o menos del 99, comenzamos a importar. Nosotros antes comenzamos a vender, pero comprábamos cosas aquí en Santiago, ponte tú, en librería, no en librería, en juguetería, y en importadores, eran gente importadora que a mí me preguntaba, de hecho me iban a ver a mi casa, Rengo, y me preguntaban, oye, ¿qué opinas tú si esto se va? ¿Tú crees que el ministerio me lo comprará? ¿Lo podré traer yo? Estás haciendo asesorías también. Entonces yo dije, ¿y qué tengo que estar yo dando esta información si yo lo puedo hacer? Y empecé a hacer todas las gestiones, porque siempre he sido súper busquilla, así como me adelanto, empiezo a investigar, a mirar, y empecé con ProChile a mirar, y
supe que había una feria en Alemania y otra en España, nos conseguimos unos pasajes, nos conseguimos también alojamiento en algunos lados, fuimos también hasta Israel, fuimos en ese viaje, en el primer viaje que hicimos, y de ahí no hemos parado del año 99 hasta ahora, todos los años, con dificultades o sin dificultades, hemos partido a traer innovación de afuera. Conexiones, y hoy día la verdad que tenemos tremendamente muy buenas conexiones a nivel internacional. Esto, fundar una empresa es difícil, muchas veces la gente tiene grandes ideas, pero no se atreve, porque hay desafíos, pero que tú misma, no, como, según nos has contado y has explicado, uno puede ir, es como pasando barreras en el fondo, ir botándolas, las vallas en el fondo. ¿Qué desafíos encontraste tú de tu experiencia, que se fueron en el fondo, que te fueron al final, lo fuiste pasando y se fue abriendo camino, y esto comenzó en el fondo de ser algo simple servicio que tú estás entregando a la comunidad y a la educación en Chile, a una empresa, a un proyecto, a tu vida en el fondo? Bueno, los principales obstáculos fueron la parte económica, es decir, uno tenía que apostar, porque hasta hoy día nosotros apostamos, es decir, sí, por supuesto. Como en toda proyecto, no todo está tan seguro, pero la verdad es que cada día un desafío nuevo y nunca yo tuve miedo. La verdad. Ya, pero eso es importante, una característica que los emprendedores tienen que tener, no hay miedo. No, porque, no sé, a lo mejor como yo no era tan especialista en la parte financiera, yo nunca vi la parte mala, siempre vi lo positivo y siempre pensé que esto era fantástico y que iba a llegar un momento en que todo lo íbamos a usar. Hoy día estamos caminando para eso. Bueno, la verdad que igual tenemos que educar, porque al profesor hoy día la formación también no se enseña a usar este tipo de recursos. Es todo tan rápido que todos quieren eficiencia y eficacia y están trabajando para las pruebas. Y los niños no lo pasan bien. Entonces pero también que tenemos que hacer como un cambio. En el fondo tú me decías que, claro, el principal problema, uno dice como, pucha, necesito a alguien que crea en mí, que confíe. En el fondo, un banco que me apoye, que me respalde. ¿Cómo los convenciste? Pues porque es muy difícil, porque en el fondo no es que yo tenga un negocio que rinda frutos, un 2x3, esto es mucho más. Esto en el fondo es un negocio que va al corazón de los chilenos, de la educación, de los niños. Entonces, como convencer de eso, y es un proyecto como a futuro y que va creciendo, entonces debe haber sido difícil. A ver. Fue bastante difícil porque primero los bancos pensaban que nosotros éramos es decir, el concepto, pensaban que era una librería. Y yo cómo le podía cambiar el switch de esa cuestión era súper complejo. Entonces empezamos a acercar a esas personas hacia el lugar de trabajo. Le mostramos lo que nosotros queríamos hacer y nos empezaron por proyecto a prestar plata. Decíamos, cumplíamos, terminábamos, teníamos éxito en ese proyecto, le pagamos y empezamos a tener un muy buen comportamiento. Pues yo me preocupé en forma encarecida de que nos prestaban, pagábamos. Nos prestaban, pagábamos. Pero no fue fácil que nos prestaran, es decir, primero, mira, te voy a decir, sinceramente fue una ejecutiva mujer la que yo pude mejor llegar con ella porque ella me entendió mejor y el planteamiento que ella usó fue fue más adecuado. Y fíjate que a ella se le ocurrió llevar, ponte tú, la gente de riesgo al lugar acá y enseñarle un poco y que yo les conversara. Y así lo hacíamos, hasta de repente para los comités, yo tenía que venir a Santiago a los comités para que pudiera salir un proyecto que era de compra de algo, ponte tú, que era hoy día es menor, pero para mí era súper importante en ese tiempo. Por supuesto. Y salía. Y salía, y no me preguntes cómo, pero salía y todas las cosas que nos íbamos proponiendo iban saliendo. Y de hecho, también trabajar con equipo de personas empezamos siendo 2. Seguimos después, ya cuando nos formamos como pequeña empresa, éramos 8 personas. Y éramos súper aglutinadas. Entonces era como, estábamos todos ahí esperando y con fuerza de sacar proyectos. Y trabajábamos con Chile Compra, porque los proyectos generalmente todos fueron a través de venta al Estado, que hoy día es nuestro principal cliente. Sí, el Estado es tu la Junji.
Junge, Integra, Mineduc, proyectos a nivel de país, todas las escuelas de Chile, los jardines infantiles de Chile, esos son nuestros principales Ilia, temas. me gustaría tocar también contigo el siguiente tema. Uno, bueno, tú eres mamá de 5 hijos entre 15 y 24 años. Sí. ¿Aproxima? Sí, está bien. Son 5 hijos, marido, familia, casa. La empresa además está muy cerca de tu casa, según tengo entendido. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? Además, me parece interesante, ¿por qué? Porque creo que, en el fondo, primero, creo que es difícil, probablemente y seguramente tenemos mucho que agradecerle a tu marido y el apoyo, pero además tu empresa, el gran número de tus empleados son mujeres. Entonces, tú lo viviste en carne propia, en el fondo, lo que es empezar, trabajar, mujer, mamá, hijo. ¿Cómo has logrado? Primero tú, ¿cómo lo lograste conciliar familia, trabajo? Y después, ¿cómo tú, según tu experiencia y tu aprendizaje, pudiste hacer en el fondo que para tus mujeres, que probablemente casi todas son mamás también y tienen sus casas y todo, esto también es un ambiente propicio para trabajar? Bueno, yo le digo a todas las mujeres que todo se puede, que se puede. Yo miro atrás y no me doy cuenta cómo crié a los 5 y cómo fueron naciendo, porque fueron naciendo con este proyecto. Yo me recuerdo que